doctor Remestroche. ¿Qué pasa con nosotros? José María es una gente ampliamente conocida entre todos ustedes. Él es investigador de tiempo completo del Instituto Médico Biológico en Veracruz y nos va a hablar de síndrome de sobreposición y trastornos funcionales intestinales. Bienvenido, Chema. Buenas tardes, gracias. Primero agradecer a los organizadores de esta versión 2015 de ECOS para permitirme estar el día de hoy con ustedes y a diferencia de otros años, como el doctor Carmona, que tiene continuidad en dispepsia, a mí me tocó revisar un tema bastante relevante que es la sobreposición de los trastornos funcionales digestivos. Cuando me avisaron que me iba a tocar a revisar esto, la verdad es que fue interesante, pensando en que iba a haber una gran cantidad de trabajos, y seguramente Max se acuerda que en alguno de los pasillos, buscando qué íbamos a presentar o qué iba a presentar, había muy pocos trabajos de sobreposición. El problema es el término, sobreposición. ¿Qué es sobreposición? Yo creo que más bien es la coexistencia de varias enfermedades, y es la forma en la que les voy a presentar estos trabajos, donde a lo mejor hablar de sobreposición, traslape o superposición es un término que utilizamos, pero es mucho más fácil identificarlo con este sinónimo que es el overlap, ese es un anglicismo. Pero tratar de presentarles estos trabajos donde la coexistencia de varias enfermedades funcionales y otras no funcionales, pues sí son importantes y pueden cambiar la forma de diagnosticar y tratar lo que nosotros vemos en la práctica clínica. Ustedes saben que esta es la sobreposición que conocemos, estas son imágenes de hace ya más de 10, 15 años, donde el tener un trastorno funcional digestivo de forma aislada no es tan frecuente. 30% de los pacientes pueden tener sobreposición de dispepsia, reflujo y síndrome de intestino irritable en alguna de sus variantes, y entonces ya sabemos que esta sobreposición de 3 enfermedades con mecanismos fisiopatológicos en algunos puntos parecidos pueden coincidir. Lo interesante es que estas 3 entidades a su vez tienen subtipos o tienen fenotipos, y entonces tenemos variantes de la enfermedad por reflujo, tenemos subtipos del intestino irritable, tenemos subtipos de la dispepsia funcional. Entonces la sobreposición de todo esto, la verdad es que pues, sería todavía más frecuente. ¿Cuál es ese perfil de la sobreposición? Ese perfil de la sobreposición en reflujo, en dispepsia y en intestino irritable pareciera ser que orienta a problemas que van desde la sensibilidad visceral, la forma en que se percibe el síntoma, la calidad de vida, y entonces probablemente en esa sobreposición de 3 entidades, aquí es donde existiría ese mecanismo fisiopatológico, y van a ver en los estudios que les muestro cuál es esta evidencia. También hay una sobreposición, no de enfermedades, pero de síntomas y con otras enfermedades digestivas, y este es un estudio más o menos reciente que evalúa la sobreposición de síntomas de intestino irritable en enfermedad inflamatoria intestinal, y esto es bastante común. Y esto no nada más pasa con enfermedad inflamatoria, también pasa con enfermedad celíaca, y ustedes saben que ahora hay este boom del celíaco, el no celíaco, la sensibilidad al gluten. Esto también se sobrepone. Y finalmente recordar que hay una sobreposición con otras enfermedades extradigestivas, con esta comorbilidad, nosotros le llamamos como comorbilidad, pero realmente también es una sobreposición, donde sabemos que es muy frecuente, la epidemiología es muy similar, casi siempre hay un perfil de paciente, ansiedad, depresión, más frecuente en mujeres y con mismos mecanismos e incluso mismos tratamientos. Entonces, he seleccionado 5 trabajos al respecto, y probablemente este es de los más importantes, es el primero, este sí tenía muy claro, el título es muy provocador, dice en inglés, 1 es el número más solitario, es una encuesta realizada o una evaluación a 654 sujetos en una unidad médica en California, donde les aplicaba un cuestionario de Roma 3 a todos estos pacientes que acudían a una consulta de trastornos funcionales digestivos, a una consulta de especialidad, y el objetivo fue evaluar cuántos trastornos funcionales podían coexistir y cuál era el perfil de esos pacientes. En este estudio ellos encuentran que efectivamente 1 es el número más solitario. El 9% de estos pacientes que llegan a una consulta de trastornos funcionales no tienen un trastorno funcional, este es un dato importante, a lo mejor son pacientes que tienen una enfermedad orgánica como enfermedad inflamatoria o pudiera ser enfermedad celíaca. 15% tiene un solo trastorno funcional, 10% tiene 2 trastornos funcionales, pero ojo, prácticamente 2/3 partes de los pacientes que van con un especialista de trastornos funcionales, de consulta de motilidad, tienen más de 3 trastornos funcionales. O sea, son pacientes
muy complicados, donde seguramente los mecanismos fisiopatológicos coinciden. Muestran algunos datos interesantes, como el paciente que más trastornos funcionales tuvo, fue un sujeto que tuvo 12, de no sé cuántos tiene Roma. Yo creo que seguramente después de 3 o 4 da lo mismo tener 5 o 6. Es una persona con un entorno completamente disfuncional. El diagnóstico más común es el síndrome del intestino irritable, casi la mitad de los pacientes, y la sobreposición entre dispepsia y síndrome del intestino irritable es cercana al 30%. O sea, ese 30% que se describe desde hace más de 10, 12 años se mantiene, a pesar de que ha cambiado Roma en sus criterios, Roma 2 y Roma 3. O sea, seguimos teniendo ese 30% de sobreposición con dispepsia. Y curiosamente, y me llama mucho la atención que en esta cohorte de pacientes de alta especialidad, los pacientes con dispepsia, el subtipo más frecuente es el de distrés postprandial. Pareciera que el dolor epigástrico, por lo menos en los Estados Unidos, se enfoca más a una enfermedad relacionada con el ácido, ¿no? La enfermedad ácido péptica. Entonces, la conclusión de este estudio es que los criterios de Roma son útiles e importantes, frecuentemente no llevan a un solo diagnóstico, ya que la mayoría de los pacientes tienen múltiples diagnósticos, y esto es bien importante, tiene implicaciones en cuanto al diagnóstico y al tratamiento, e incluso las limitaciones e implicaciones clínicas. Yo veo un paciente que tiene 3 trastornos funcionales hoy, ¿cuál va a ser mi objetivo de tratamiento para la siguiente consulta? 1, 2, 3 enfermedades, o qué medicamento voy a utilizar, 1, 2 o 3, o a lo mejor un antidepresivo tricíclico que va para las 3 entidades que son comunes. Yo creo que por eso me parece importante. El siguiente trabajo, y este es un trabajo que viene de la misma cohorte que presentó el doctor Carmona sobre dispepsia, es un estudio que realizamos el año pasado como parte de un proyecto para evaluar síntomas digestivos en población mexicana, y es un estudio que evalúa eruptos. Y les voy a mostrar cómo en este estudio la sobreposición de eruptos, que es un síntoma que pareciera que de repente no es tan común, sabemos que es muy frecuente, no existen estudios, en inglés es el famoso belching. 40-70% de los pacientes con reflujo pueden presentar eruptos como parte de su síntoma, hasta 50% de los pacientes con dispepsia pueden tener erupto como un síntoma, y el objetivo fue, en esta misma cohorte, utilizando una versión aprobada de los cuestionarios de Roma, a través de una plataforma electrónica con 73 encuestadores, evaluamos las características de los pacientes que tenían este síntoma en población abierta, en prácticamente casi 4,000 pacientes en todo el país, y se evaluaron, y esta sería la sobreposición, 4 grupos: los pacientes que tienen eruptos y síntomas de dispepsias, eruptos y pirosis o síntomas de reflujo, pacientes que tenían eruptos, dispepsia y pirosis, o pacientes que nada más se quejan de eruptos, que son los pacientes que se refieren como belching excesivo. Y en la población general, la prevalencia de esto es del 5.3% de los pacientes en nuestro país se pueden quejar de eruptos y pueden llegar por eso a la consulta. La calidad de vida, al igual que la dispepsia, es significativamente menor, evidentemente por eso atenderían a consulta, pero el dato importante está en esta tabla. De los 4 grupos evaluados, pareciera ser que los pacientes que tienen síntomas dispépticos, eruptos y dispepsia, o eruptos, dispepsia y pirosis, tienen significativamente menor calidad de vida que los pacientes que tienen síntomas o sobreposición con reflujo o el síntoma del erupto de forma aislada, y ustedes lo pueden ver en esta diapositiva, como los subgrupos que tienen dispepsia y eruptos son los que tienen una peor calidad de vida o se sienten peor. Y la conclusión es que el 5% de la población mexicana puede padecer este síntoma, pero que se puede encontrar asociado a dispepsia y a pirosis, y la presencia de dispepsia parece ser un determinante en la menor calidad de vida que en los otros subtipos de pacientes. El siguiente trabajo, y este es un trabajo bien interesante, es un estudio que evalúa hipersensibilidad, hiperalgesia y probablemente sobreposición con otros trastornos que producen dolor. Es un estudio, es una cohorte de 1966, son sujetos que se han seguido a lo largo de 47 años en Finlandia. Esta cohorte se tiene muy bien ubicada, y en el año 2013, cuando estos sujetos ya cumplieron 47 años, fueron llamados para hacer una evaluación completa como parte de una especie de chequeo, y el objetivo del estudio era evaluar si la dispepsia y el intestino irritable pudiera estar determinado por factores psicológicos. Lo que me parece bien importante de este estudio es que a estos sujetos, es una N bastante significativa, les aplicaron un cuestionario de calidad de vida, el HSCL, para valorar calidad de vida y alteraciones asociadas, y les aplicaron una prueba para valorar hipersensibilidad
a nivel de varios grupos musculares. 4 grupos musculares utilizaron un algómetro, un aparato que da presión en 4 grupos musculares, y a toda esta corte son prácticamente 356 sujetos con dispepsia, 335 con intestino irritable, 543 con ansiedad, 885 con depresión. Tuvieron los datos de calidad de vida y de los umbrales sensitivos a esta prueba algométrica, y encuentran que en los umbrales para dolor, ellos evaluaron tolerabilidad de esta prueba. Es una prueba que ejerce presión sobre el músculo, qué tanto lo toleran o qué tanto les da dolor. En los pacientes con dispepsia funcional, los umbrales para dolor estaban o correlacionaban de forma significativa con depresión. Cuando lo ajustaban para dolor que es molesto, umbrales sensitivos todavía menores, se asoció a ansiedad, a depresión y al uso de tabaco. Cuando hicieron la evaluación de qué pasaba con los pacientes que tenían síndrome del intestino irritable y cuáles eran esos factores asociados a unos umbrales sensitivos al dolor menores que la población control, también encontraron que la depresión, la ansiedad y el tabaquismo lo reflejan ellos como otro síntoma o como una conducta asociada a ansiedad, demuestran que los pacientes con intestino irritable y esta hipersensibilidad tenían ansiedad y depresión, y ellos concluyen que en el análisis realizado para tolerancia a la presión estuvieron disminuidos en las mujeres con dispepsia funcional e intestino irritable, y en el modelo ajustado esta diferencia estuvo explicada básicamente por la coexistencia de ansiedad y depresión. Esto pues va muy de la mano con esta teoría del dolor inflamatorio o de esta alteración del eje intestino-cerebro, donde sabemos que probablemente la comorbilidad psiquiátrica pueda producir una inflamación, o hay que considerarlo como un estado inflamatorio que pudiera incluso explicar manifestaciones extraintestinales como fibromialgia, cistitis o lumbalgia, y sobre esto nosotros hemos oído mucho en los últimos años, ¿no? El siguiente estudio es un estudio que evalúa de forma más clínica y práctica la sobreposición del síndrome de intestino irritable en pacientes con reflujo. Este es un estudio realizado junto con el Instituto Lin. El doctor William Moore trabaja en este instituto, ustedes lo conocen como un experto en reflujo y trastornos del sueño, y en conjunto con un grupo asiático evaluó a 2.064 sujetos que se sometieron como parte de un chequeo. A ellos les aplicaron los cuestionarios de Roma 3, los cuestionarios de reflujo, RDQ, el cuestionario de calidad de sueño de Pittsburgh y escalas de ansiedad, depresión, incluso tuvieron una evaluación endoscópica, y el objetivo era ver cuántos pacientes tenían enfermedad por reflujo y síndrome del intestino irritable. Ellos se encuentran que de 973 sujetos que fueron evaluados, el diagnóstico más común, o muchos de estos pacientes tenían diagnóstico de reflujo. 10% de los pacientes que aparentemente tenían el diagnóstico de reflujo, lo que realmente tenían era síndrome del intestino irritable, y esto habla de una probable situación no de sobreposición, sino de confusión, qué es lo que entiende el paciente como reflujo. Y esta es una cifra interesante, este es el estudio más reciente que demuestra que en pacientes con reflujo 8% pueden tener síntomas del intestino irritable, y que estos pacientes que tienen sobreposición de reflujo e intestino irritable tienen síntomas más severos, utilizan más recursos, tienen una peor calidad del sueño y tienen mayores puntajes en las escalas de ansiedad y depresión. Nuevamente, pareciera ser que ese perfil de la sobreposición o el del traslape va muy de la mano con una alteración del eje intestino y cerebro, ya sea a nivel de la percepción del paciente o incluso un estado de alteraciones relacionadas con inflamación de bajo grado. La conclusión de este estudio es que los pacientes con sobreposición con reflujo tienen un perfil clínico y psicológico diferente, y que hay que tener presente esto para optimizar el tratamiento y el uso de recursos a estos pacientes. No es el objetivo del trabajo, pero probablemente muchos de estos pacientes con reflujo intestino irritable seguramente pertenecían a la variante no erosiva, y eso hubiera sido muy interesante de explorar. Sin embargo, cuando se cuestionó a los autores no pudieron proporcionar ese dato. Este siguiente trabajo, y es un trabajo tratando de contestar la pregunta de si la psicopatología entre los pacientes con trastornos funcionales digestivos, enfermedad inflamatoria y controles sanos es la misma, y cuáles son los factores determinantes. Hay algunos estudios, había estudios que normalmente referimos desde finales de los 90 acerca de si la calidad de vida en trastorno funcional es diferente a otras enfermedades. Este es el estudio más reciente, es un estudio que está bastante bien diseñado, es un estudio donde a 69 pacientes con enfermedad inflamatoria, CUSI
y Crohn, 76 sujetos con intestino irritable y 75 controles, les aplican este cuestionario que es el SCL-90R. Y ustedes pueden ver en esta gráfica cómo, comparado con los controles, los pacientes con enfermedad inflamatoria y con intestino irritable tienen puntajes significativamente mayores en varias escalas. Llama mucho la atención que los puntajes son todavía más significativos o son por arriba del punto de corte en los sujetos con intestino irritable que en los pacientes con enfermedad inflamatoria, y que las diferencias más marcadas son en los síntomas globales y en la depresión y en la ansiedad. Con esto, ellos concluyen o demuestran que los pacientes con intestino irritable tienen mayores puntajes de ansiedad y depresión, y esto se asocia a la intensidad de los síntomas. Que los pacientes con enfermedad inflamatoria, CUSI o Crohn, los puntajes de ansiedad y depresión no se asocian ni a la edad ni al género, pero sí a la intensidad de los síntomas. Y esta es una característica de una enfermedad con un fondo orgánico mucho más claro. Y la presencia de síntomas crónicos, orgánicos o funcionales se asocian con una mayor psicopatología, y esto se puede deber a la carga que ejercen los síntomas sobre la funcionalidad y la vida diaria. Finalmente, y este es uno de los estudios, no hay muchos, pero seguramente vendrán más con esta situación de la cuestión de enfermedades relacionadas con el gluten, que es como hay que llamarlo el día de hoy, donde evalúan a 58 sujetos con diagnóstico de enfermedad celíaca. Es un estudio realizado en Canadá, en la Universidad de Manitoba. Todos estos sujetos tenían diagnóstico certero de enfermedad celíaca por anticuerpos antiendomiciales, todos tenían biopsia con un MARCH3, o sea, una enfermedad bastante más severa, tenían calidad de vida para enfermedad celíaca y aplicaron Roma 3. Y lo que hicieron fue aplicarlo al momento del diagnóstico de la enfermedad celíaca y 6 meses después, tratando de ver si realmente era pacientes celíacos que tenían un diagnóstico inapropiado. Lo que demuestran aquí, y esto es sumamente interesante, las barras azules demuestran el trastorno funcional de acuerdo a Roma 3 en el momento del diagnóstico en los pacientes con enfermedad celíaca. 76% cumplía criterios de Roma 3 para síndrome del intestino irritable, 36% cumplía criterios para dispepsia funcional y 41% de los sujetos cumplían diagnóstico para distensión abdominal funcional. Pudiera ser entonces que tenían un diagnóstico inapropiado, pero lo que es bien interesante es que 6 meses después de la dieta sin gluten, acuérdense que son pacientes con diagnóstico certero de enfermedad celíaca, el diagnóstico de distensión abdominal funcional y de dispepsia funcional disminuyó, o sea, de 36% solamente el 14% y el 22% los cumplía, pero no hubo una diferencia en el síndrome del intestino irritable. O sea, pareciera que estos sujetos con estos síntomas de intestino irritable pues no son necesariamente relacionados con el gluten. Aquí lo que también es muy interesante es que 94% de estos pacientes tenían adherencia a la dieta, porque uno puede pensar que los pacientes no tenían adherencia a la dieta, la mayoría la tenía. El diagnóstico que cambia son los que van relacionados con distensión abdominal, pero no con dolor ni alteraciones en las evacuaciones, ¿no? A los 6 meses, el 21% de estos pacientes no tenían síntomas de intestino irritable, pero la mayoría persistía, y 9% desarrolló síntomas nuevos de intestino irritable a pesar de estar en una dieta sin gluten. Entonces, la conclusión de este estudio, que me parece bastante provocador, es: los síntomas de intestino irritable son comunes en pacientes con enfermedad celíaca y esto puede persistir. Dispepsia funcional y dolor abdominal funcional pueden ser causante de un diagnóstico inapropiado de enfermedad celíaca, pero no necesariamente van a desaparecer después de la dieta. Y aquí uno puede pensar en muchas cosas, y son alteraciones de la permeabilidad intestinal que no han tenido tiempo suficiente, son 6 meses, y los pacientes tenían enfermedad grave, un MARCH 3, ¿no? Con esto termino la presentación de los trabajos sobre posición que me parecen como más interesantes, concluyendo que sí son situaciones que se van a sobreponer de forma frecuente, no nada más los trastornos funcionales, sino otras enfermedades como la enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedades relacionadas con la ingesta de alimentos con el gluten, y evidentemente el reto para nosotros en esta sobreposición será tener un diagnóstico apropiado, porque sí tiene una implicación diagnóstico y terapéutica en nuestros pacientes. Muchas gracias por su atención. Gracias, doctor Mestro.